capacitor, también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. El condensador está constituido por un par de láminas paralelas de metal, de ahí que su símbolo esté también elegido. Una lámina recibe muchos electrones cargándose negativamente, mientras que la otra lámina se ve forzada a cederlos, quedando cargada positivamente. Las placas se mantienen unidas aún después de desconectar la fuente de alimentación, ya que, al estar ambas placas cargadas opuestamente y separadas únicamente por el material dialéctrico, las cargas de las placas tienden a atraerse. Los capacitores se utilizan principalmente como filtros de corriente continua, ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento, al igual que incrementar la potencia eléctrica en momentos puntuales, gracias a su capacidad de liberar una gran cantidad de energía en muy poco tiempo. El condensador cuenta con dos valores importantes, como su capacidad medida en faradios y su voltaje en voltios. La capacidad eléctrica de los capacitores se mide en faradio o farad en el Sistema Internacional de Medida, y se representa por la letra F en honor a Michael Faraday. Un farad equivale a una carga de 1 coulomb cuando a un capacitor se le aplica 1 volt de tensión eléctrica. Para las aplicaciones más comunes, los capacitores se fabrican con unidades correspondientes a su múltiplo del farad, como el microfarad, correspondiente a una millonésima parte de 1 farad, el nanofarad, correspondiente a la milmillonésima parte, y el picofarad, correspondiente a la billonésima parte. En la presente práctica comprobaremos y ejemplificaremos las características de un capacitor electrolítico. Realizaremos un circuito en serie de la siguiente manera. Al conectar la fuente de alimentación, nuestro capacitor comenzará a cargarse tomando presupuestamente el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Al activar el switch, nuestro capacitor fungirá como fuente de alimentación para el LED, haciendo que este último se encienda. Como pudimos observar anteriormente en nuestro diagrama, ahora lo veremos realizado en nuestra protoboard. De este lado nosotros tenemos que cuando el circuito esté energizado, será el positivo de nuestra fuente de energía y por aquí correrá el negativo de nuestra fuente de energía. De igual manera se conectaron las aletas para que tuviera continuidad en toda la protoboard. Para comenzar, nuestro diagrama nos dice que del positivo de la fuente de energía vamos a conectar una resistencia de 220 ohms. ¿Cómo la vamos a identificar? Si observamos, las resistencias tienen códigos de colores, en este caso es rojo, rojo café, con una pequeña tolerancia. Después nos dice que del otro extremo de la resistencia, en la misma continuidad, vamos a conectar el positivo de nuestro capacitor, que es este de aquí. ¿Cómo vamos a distinguir el positivo del negativo? Por lo regular, y como ya fue explicado anteriormente, en un capacitor esta franja negra que tiene el símbolo de negativo es el lado negativo. De este lado negativo lo vamos a conectar a la terminal común del switch un polo 2 tiros que tenemos aquí. Estos cables están realizados con esta longitud para efectos prácticos del video, para que a la hora de su manipulación no afecten el circuito, pero lo tenemos aquí. Si pudieran acercar más la cámara podrán ver que está conectado el lado negativo en la terminal común, en la misma continuidad. Posteriormente, y siguiendo con el diagrama, nos dice que en la misma continuidad, en el mismo nodo de la resistencia, nosotros vamos a conectar el lado positivo, el ánodo del diodo LED, que lo tenemos aquí conectado, y del cátodo del diodo LED, es decir, del lado negativo, nosotros lo vamos a conectar a una terminal del switch un polo 2 tiros. Como pueden ver, aquí ya hice el arreglo. Si pueden ver, aquí está en la misma continuidad y se conecta a una terminal del switch un polo 2 tiros. Posteriormente, lo que nos faltaría para terminar de realizar nuestro diagrama sería conectar la terminal que nos sobró de nuestro switch un polo 2 tiros al negativo de nuestra fuente de alimentación, que es lo que tenemos aquí con este pequeño puente que hicimos. Antes de comenzar con las mediciones, debemos entender cómo funciona nuestro circuito. Para esto vamos a comenzar con el switch un polo 2 tiros, o también conocido como una entrada 2 salidas.
En el switch un polo dos tiros, cuando nosotros abrimos una ruta, se va a cerrar la otra. Materializado sería que cuando nosotros abramos la ruta de la fuente de alimentación, se va a cerrar la ruta del condensador. Y cuando nosotros abramos la ruta del condensador, se va a cerrar la ruta de la fuente de alimentación. Entendido esto, vamos a explicar qué sucede. Como nosotros sabemos, un condensador es como un pequeño tinaco que almacena energía. Hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando nosotros cerramos la ruta de la fuente de alimentación, el condensador va a comenzar a suministrar energía a este diodo LED de aquí. Como lo pudieron apreciar en el video anterior, el diodo LED se iluminó, parpadeó, destelló por un momento. ¿Pero por qué fue tan corto? Porque como nosotros sabemos, una de las características del condensador es que tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga. Comenzaremos explicando el tiempo de descarga, que es la razón por la que dura poco. Que cuando este pequeño condensador comienza a descargar todo el flujo de electrones, regresan al mismo condensador. Y cuando la acumulación de electrones es igual, se dice que se tiene un voltaje similar a cero. Y ya no salen, pues ya no tienen un empuje. Eso es el tiempo de descarga. Cuando del condensador, del voltaje que tenía nuestra fuente de alimentación, el voltaje que es capaz de almacenar, recorre el circuito, regresa y tiene un voltaje de cero. Ahora, el tiempo de carga es cuando nosotros abrimos nuestra ruta de la fuente de alimentación y durante ese momento nuestro condensador se va a comenzar a suministrar, a llenar de energía y para posteriormente realizar la descarga. Medidas de seguridad importantes antes de realizar nuestras mediciones es: nosotros debemos de tener bien la polaridad de nuestro capacitor. Si en nuestro diagrama nos indica que el lado negativo va conectado a la terminal común del switch un polo dos tiros, pero nosotros lo ponemos al revés, es decir, lo colocamos de esta manera, nosotros al energizar nuestro circuito, nuestro capacitor va a explotar. Otra manera de que explote nuestro capacitor es que, como lo hemos mencionado anteriormente, los capacitores a un lado tienen sus especificaciones. En este caso, nuestra fuente de alimentación no debe de ser mayor al voltaje que nos indica aquí. En este caso es 16 volts y vamos a usar una fuente de alimentación de aproximadamente 9 volts. Y por último, en caso de que nosotros hayamos realizado mediciones, hayamos usado un capacitor y queramos medir tiempo de carga y tiempo de descarga, pero principalmente tiempo de carga desde ceros, para vaciar completamente el capacitor, lo que vamos a hacer es tomar unas pinzas en nuestras terminales, vamos a ponerlas de esta manera. Lo que estamos haciendo es un pequeño cortocircuito para que libere todos los electrones que tiene dentro de nuestro capacitor. Y posteriormente, una vez que realizamos esto por un determinado tiempo, con nuestro multímetro podemos comprobar que el voltaje efectivamente sea cero. En este momento estamos realizando la medición del voltaje, del tiempo de carga y el tiempo de descarga. Como nosotros podemos ver, ahorita nuestro condensador está cargado con 8.15 volts. Para comenzar a medir el tiempo de descarga, vamos a dar play al cronómetro y en el video indicaremos el voltaje en el segundo 1, 2, 3 y 5 como establece la práctica. Empezamos nuestro cronómetro y damos
Vamos a dar el tiempo de carga. Bien, me gustaría que observaran algo. Voy a congelar la lectura y en este momento es que de 1.40 volts lo más probable es que ya no baje. ¿Por qué? Porque nuestro condensador va a llegar a un punto en el que deje de suministrar energía porque simplemente ya no hay el empuje necesario para sacarlo. Entonces, como se los mencioné anteriormente, con las pinzas podemos vaciar nuestro condensador en caso de volver a ocuparlo. Ahora vamos a tomar el tiempo de carga para el condensador de 220 microfaradios. Descongelo la lectura, comienzo el cronómetro y cambio la ruta. Procederé a activar el cronómetro dejándolo llegar hasta 5 segundos y después haremos el tiempo de descarga. Nos marca que está en 1.52 volts, que como les dije, rara vez la medida del condensador va a llegar a ser a cero. Ponemos pausa a nuestro cronómetro y congelamos la medida. Como podemos ver, esta es la medida de carga, 8.07 volts. Y es aproximadamente el voltaje que tiene la fuente de energía, en este caso la pila de 9 volts. A continuación, descongelamos el tiempo de carga, descongelamos la lectura y vamos a realizar el tiempo de descarga. Reiniciamos cronómetro, iniciamos e inicia el tiempo de descarga. Como podemos ver, sucede lo mismo que en el de 220 microfarads, que realmente no llega el valor a 0 volts. Por eso les mencioné anteriormente que cuando se igualan las magnitudes de electrones va a ser un valor similar a 0 volts.